Hola a todos, gracias por acompañarnos en otro episodio más de The Outliers by Frisson Capital. El día de hoy nos toca una conversación interesantísima con Guadalupe Murga de Silvarum. Guadalupe, gracias por acompañarnos. Platícanos un poco quién eres y quién es Silvarum. Hola Pedro, bueno, qué gusto volver a verte, qué gusto tener la oportunidad de charlar con ustedes de nuevo y gracias por la oportunidad de poder contar un poco sobre nosotros, lo que estamos haciendo. Bueno, ¿quién soy yo? Soy Guadalupe, soy argentina, latinoamericana, nacida, criada y estudios en Argentina. Soy bioingeniera, me dediqué a la ciencia e investigación en el mundo de la biotecnología y cuando elegí mi carrera, mi objetivo era lograr impactar en el mundo, crear algo que cambiara el mundo para mejor. Y después de un tiempo en la academia y un poco frustrada por la falta de impacto y por darme cuenta que los objetivos de la academia estaban más relacionados con esto de publicar un paper o lograr que mucha gente referenciara ese paper, yo quería más acción y tuve la suerte de juntarme con una persona increíble, de las personas más curiosas y valientes que conocí hasta ahora, que es mi socio. En muy pocas palabras me enseñó que este mundo existía, ¿no? Dentro del laboratorio muchas veces uno no sabe que las startups son una opción para hacer ciencia y ciencia de impacto. Y cuando Manu me presentó esta posibilidad, me costó entenderlo, pero de a poco, cuando fui entendiendo, escuchando y aprendí a hablar ese lenguaje del venture capital y de las startups, decidí dar el salto y bueno, cofundar lo que es Silvarum actualmente con mi socio, que hoy es mucho más que nosotros mismos al final del día, ¿no? Hoy somos un equipo grande, es una startup, se podría decir de deep tech o biotech, tiene una base muy fuerte en biotecnología, pero con aplicación específicamente en la agricultura, y lo que estamos desarrollando es un sistema de electroestimulación para cultivos. Usamos campos eléctricos para hackear el metabolismo de las plantas y así hacer que los rendimientos de los productores dentro de invernaderos sean mayores. Platícanos un poco de la historia detrás de las gentes que están en Silvarum. Yo lo que he estado encontrando con la gente que platicamos que está metida en Deep Tech, en la parte de emprendimiento, normalmente tiene que ver con una combinación muy especial entre la parte de la curiosidad y por eso acaban metidos en ciencia, pero también un poco el tema de impacto para que no se queden en el paper, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido ese viaje para ustedes? Definitivamente empieza mucho antes que yo existiera para Silvarum. Mi socio Manu es un emprendedor nato, él ya tenía bueno, experiencia en Londres, en un hedge fund, conocía lo que era este mundo de entender las tendencias en el mercado y qué es lo que estaba pasando, y en algún momento decidió volver a la Argentina y empezar su empresa de producción hidropónica. Se dio cuenta de que el techo de ser productor le estaba quedando corto y quería algo más, y quería usar tecnología y quería hacer que eso que él estaba haciendo como productor pudiera potenciarse y ser cada vez mejor. Y sabía que la respuesta estaba en la ciencia. Es muy loco porque, como vos decís, mucho más desde el punto de vista de la curiosidad que desde el conocimiento propiamente, Manu comenzó a investigar, a buscar qué cosas se podían hacer para que el productor hidropónico tuviera mejores rendimientos, y así se dio con muchas ideas, pero muchas ideas que él tenía que validar de alguna manera. Entonces se acercó a los que saben, ¿no? Se acercó a las instituciones científicas en donde hay doctorandos y gente que tiene tres títulos distintos y está trabajando hace 30 años en la academia, y les dijo, tengo estas ideas, quiero saber si ustedes que saben de ciencia me pueden decir cuál vale la pena abordar, cuáles tienen sentido desde lo científico. Y así fue como, entre todas las ideas que tenía Manu como emprendedor curioso y un poco bastante loco, se quedó con este concepto de poder electroestimular plantas, usar electricidad para potenciar su rendimiento, para mejorar procesos naturales en ellas, sin saber por dónde empezar al final del día, ¿no? Porque era una idea loca y todavía muy en el aire, pero sabía que algo existía, porque los científicos le dijeron que la electrofisiología vegetal era un hecho, es algo que estaba comprobado, pero todavía eso no se estaba aprovechando a nivel comercial. Y eso fue todo lo que necesitaba Manu escuchar para lanzarse al vacío, porque, como les digo, un loco, y gracias a su ímpetu y a su curiosidad y a este hambre de emprender y de generar un cambio y de ser autor de cosas grandes, fue que Manu dijo, ok, necesito alguien que me pueda ayudar en lo técnico, necesito alguien que se encargue de construir esto que yo tengo en mi mente sin un background tecnológico científico. Y así fue como llegó a mí, ese es el momento en que yo entro en esta historia. Yo era la científica más promedio dentro de un laboratorio, había pasado por varios proyectos científicos, conocía muy en detalle cómo proyectar, justamente cómo entender cuál es la hipótesis de un proyecto de investigación, cuál es el método científico, qué se hace para comprobarlo, cómo se avanza, en fin, pero jamás en mi vida
había escuchado lo que era una startup. Nunca. Nunca se me había planteado en la cabeza la posibilidad de decir, ok, voy a fundar una empresa, voy a hacer ciencia fuera de la academia. Y cuando Manu vino a buscarme, para mí era ridículo. Él me dijo literalmente, lo cual sigue siendo ridículo, porque uno no llama a alguien por teléfono y le dice, hola, vamos a ser socio y vamos a tener una empresa, pero Manuel lo hizo. Manuel me llamó por teléfono y me dijo, te vi en un video institucional de la universidad y creo que podemos ser muy buenos socios y vamos a tener una startup y vamos a levantar capital y bla, bla, bla. Y para mí era como ruido, 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 hasta que me dijo, y vamos a trabajar en electrofisiología vegetal. Dije, ok, esas palabras las entiendo. Y literalmente todo lo que me dijo antes para mí era chino. Y la última parte fue, bueno, acá es donde puedo ayudarte. Yo sé algo de ciencia, yo sé algo de cómo estructurar esto. Y así fue. Y bueno, tuve la suerte de que Singularity University me becara en un programa que se llama Exponential Inception. Y realmente para mí eso fue un antes y un después porque me enseñaron el lenguaje de este mundo. Me enseñaron a entender que existían las startups que tenían como base la tecnología, que tenían un objetivo de impacto exponencial y global, que se basaban en un modelo de financiamiento muy particular, que la gente que está fuera de ese sistema no lo conoce, que es esto de venture capital y de levantar rondas de inversión e ir desrisqueando la empresa. Y cuando entendí todo eso, empecé a hablar el mismo idioma que mi socio. Y le dije, ok, evidentemente acá hay algo, no es una locura de él solamente, y hay algo que me interesa mucho y que puede ser la respuesta a todo lo que yo estuve buscando, que pasando de un laboratorio a otro en la academia no estaba encontrando, que era eso, la transición de cómo este proyecto que yo estaba haciendo dentro del laboratorio iba a llegar al mundo real e iba a impactar de verdad. Así que bueno, un poco esa fue nuestra historia, cómo yo decidí saltar al vacío junto con mi socio ambos y nos metimos en un laboratorio durante un año entero, un laboratorio, no era un laboratorio, era un sótano que nosotros convertimos en un laboratorio con cosas prestadas y equipamiento de amigos científicos y así, y bueno, y así empezó Silvarum. ¿Cuál es la diferencia que tú visualizas de todo lo que se hace normalmente en universidades y centros de investigación con lo que fuiste a vivir al programa de Inception? Me encanta la pregunta, Pedro. Bueno, este programa es un programa online que se desarrolla a partir del chapter de Singularity University Buenos Aires y en su momento fue un proceso de inmersión en este mundo que fue preparado de manera muy ordenada para gente que venía de afuera, pero no solo con background científico dentro del laboratorio, sino de backgrounds muy diversos. Gente que venía del mundo de las finanzas, gente que venía del mundo legal, gente que venía del mundo técnico, si se quiere, más de ingeniería pura y dura y gente de la ciencia. Entonces, mezclando todo ese tipo de gente, pero lo único que había en común y era una condición necesaria para ser parte del programa era que realmente tuvieras una vocación de impacto real en el mundo. Entonces, juntando toda esa gente que sabe mucho de cosas muy distintas y dándole las herramientas y el lenguaje y enseñándole cómo hacer para surfear todos los desafíos de este, vamos a decir, de este mundo loco en el que decidimos meternos, esa para mí fue la clave. ¿Y por qué fue un cambio o un antes y un después? Porque creo que cuando uno no es todavía emprendedor o todavía no se describe como emprendedor, pero tiene ideas y tiene hambre de generar ese cambio o tiene curiosidad por este mundo, lo ve muy lejano. Es difícil sentirse parte de eso o dar el salto, por más de que cuando uno se da cuenta y ya está del otro lado, no fue tan distinto, sigue siendo uno la misma persona y sigue teniendo los mismos conocimientos, pero ese primer salto suena a algo imposible cuando uno está del otro lado. Y Singularity University lo que hizo para mí fue, además de enseñarme todo lo que me enseñó desde lo técnico, el lenguaje y cómo se hace, cómo se crece una startup y etcétera, también me puso a personas reales al frente que habían hecho ese salto ya, que estaban en un estadio más avanzado, estábamos hablando con gente con startups de, no sé, Series B a gente que recién estaba arrancando y levantando sus primeras rondas. Y ver todos esos distintos estadios y cómo ese proceso era algo gradual en el que uno iba a ir aprendiendo y equivocándose y donde esos emprendedores nos contaban en primera persona los errores que habían cometido y la cantidad de empresas que habían arruinado, todo eso lo volvió tan real, tan posible, que muchísimos de los que fuimos parte de ese programa, pero de verdad un ratio muy alto, nos convertimos en emprendedores. Todas personas que venían de industrias distintas, no solo de la ciencia, todos decidieron emprender porque vieron que era algo que se podía hacer, algo que tenía sentido y que estaba comprobado que podía llegar a tener un impacto. Así que si tengo que hacer un resumen es eso, es
humanizarlo, hacerlo real y traerlo muy cerca y mostrar que es paso a paso. No es de un día para el otro IPO, no, eso no existe. Son muchos, muchos días, meses y años de trabajo en el que uno comete cientos de errores y unos cuantos aciertos. ¿Cuál es el escenario que se tiene hoy día en materia de esta agricultura moderna? Y dónde hay que poner el acento? Porque hay mucha información, no sabemos cuánta cierta, ¿no? Se habla mucho de temas de cambio climático, de escasez de agua, de contaminación de manto freático, y luego suenan caóticas las cosas, ¿no? Pero hay otros intermedios que dicen es un tema que tiene que ver con distribución. Y luego, por otro lado, también hay datos económicos interesantes. Hay un libro que acabo yo de descubrir que se llama Superabundance de Cato Institute, donde justamente es sensacional porque con dato económico de análisis de los últimos 400 años te van diciendo por qué sí el mundo es superabundante, ¿no? Y entonces lo que dicen ellos es la cantidad de productividad en campo en metros cuadrados ha crecido considerablemente. Hace no mucho tiempo en Estados Unidos, por ejemplo, 60% de la población estaba dedicada a agricultura y hoy por hoy es 1.5. Entonces, ¿no? Y seguimos comiendo y es uno de los países que más exporta. Entonces, ¿cómo ven ustedes todos estos datos y qué impacto tiene eso en lo que está haciendo Silvarum? Hoy en día nosotros tenemos una matriz productiva de cultivos que se basa en un porcentaje altísimo en lo que es el cultivo tradicional. Y hay ciertas cosas relacionadas con el cultivo tradicional que son innegables. Vos hablabas de crecimiento poblacional, hablábamos de cambio climático. Lo que se puede decir hoy en día con datos duros es que el productor está sufriendo mucho el efecto de factores climáticos como heladas o sequías, y esa incertidumbre le genera un malestar enorme, invirtiendo miles de dólares en la producción. Hay veces que cosechas enteras se tienen que tirar o ni siquiera se cosechan. Entonces, esos son hechos, por ejemplo. Otro hecho innegable es que en muchos países del mundo y muchas zonas de ciertos países todavía no se encuentra lo que se llama soberanía alimentaria. De hecho, es casi imposible lograrlo y hoy en día hay muy pocos que pueden jactarse de eso. Y eso tiene que ver con que la producción viene de lugares remotos. Hay miles de kilómetros entre el productor y el consumidor, y eso obliga a usar medios de transporte de larga distancia que no solo encarecen el producto, sino que además generan emisiones aparejadas y pérdidas aparejadas. Por otro lado, también algo que es innegable es que aumentó muchísimo el uso de agroquímicos y pesticidas en el último tiempo para aumentar la productividad de esto que vos mencionabas, ¿no? Hoy somos más eficientes, pero ¿a costa de qué? La cantidad de suelo que se vio afectada por el uso de agroquímicos también es muy considerable, y el uso de agua de manera irracional también es preocupante. Y bueno, en fin, podríamos estar horas enumerando la cantidad de deficiencias que tiene la matriz productiva actual, muchas solucionables, muchas no, pero la realidad o lo que apuntamos desde Silvarum y estamos convencidos es que no podemos eliminar el cultivo tradicional, de a poco tenemos que ir solucionando los desafíos que presenta y mejorando ese modelo. Sin embargo, hoy ya tenemos modelos que pueden de alguna manera descomprimir esa matriz productiva, haciendo de complemento a lo que es el cultivo tradicional. Y ahí es cuando empezamos a hablar de lo que son cultivos de entorno controlado. Y por ahí cuando nosotros hablamos de cultivo de entorno controlado, la gente dice, no, pero indoor farming está comprobado que consume muchísima energía. Y estamos hablando de una industria mucho más amplia que el indoor farming. Indoor farming todavía está definiéndose, demostrando su utilidad y su eficiencia en algunos países específicos, pero greenhouses, invernaderos, cultivo bajo cubierta, eso se ha usado durante muchos, muchos años, está comprobadísima su eficiencia, y hoy en día hay ciertos tipos de cultivo que solamente o prácticamente en su totalidad se producen dentro de invernaderos, por el nivel de eficiencia, de control que uno puede tener. En fin, de nuevo, podemos enumerar muchísimos beneficios. Esto que mencionábamos, la incertidumbre de heladas o sequías, no es un problema para el productor dentro de un invernadero. El uso más eficiente de agua y modelos hidropónicos que permiten un uso de un 90-95% menos de agua que el cultivo tradicional. Además, este tipo de cultivo nos permite producir cerca o inclusive adentro de las ciudades. Entonces, son muchos los beneficios que vienen aparejados con este modelo productivo, que por supuesto no podemos producir soja adentro de un invernadero. No estamos hablando de producir algodón dentro de un invernadero, pero hoy en día hay muchos cultivos que ya se producen dentro de invernadero que son muy eficientes y vale la pena potenciar. Y ese es el caso del tomate, del pimiento, del pepino, que son cultivos que se consumen de manera masiva en el mundo y que hacen una diferencia en la balanza de tratar de descomprimir esta matriz, ¿no?
Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿hay algún problema por el cual en el mundo no está totalmente esparcido y democratizado el uso de este tipo de cultivos de entorno controlado? Y ahí es donde nos empezamos a preguntar qué está pasando, qué falta para que esto funcione. Y lo que nosotros encontramos estudiando este modelo es que todavía hay desafíos de potenciar el rendimiento de este tipo de cultivo para hacer que la producción de cultivo de entorno controlado sea realmente un negocio rentable y atractivo para quien decide invertir y meterse en ese tipo de producción o virar de una producción tradicional y convertirse en un productor de cultivos intensivos, ¿no? Entonces, exactamente ese es el problema o el desafío que nosotros estamos enfrentando con Silvarum, buscando un modelo que a través de una solución natural y que pueda ser un complemento a las prácticas que hoy los productores ya usan, les permita potenciar su rendimiento y hacer que su negocio sea realmente más atractivo. Platícame del producto y qué sigue, porque en el tipo de proyectos tan complejos como lo que tienen ustedes, normalmente hay mapas de ruta largos, hay pequeños pasos en donde tenemos que tratar de integrar cuestiones de monetización. Platícame un poco del proyecto, pero también platícame de ese proceso que tuvieron Manu y tú para tratar como de hacer justamente esa estrategia. Cuando uno decide emprender en biotecnología, o vamos a llamarle deep tech en general, como para englobar otros tipos de procesos complejos que no necesariamente son biológicos, toma una decisión muy grande, porque este tipo de emprendedurismo es como una rara especie distinta al resto, que no se rige por las mismas reglas, que tiene gente totalmente diferente, objetivos y pasos distintos. Entonces, hay que muchas veces como emprendedor en biotech uno tiene que entender cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias con el resto del mundo emprendedor y aprender de ese mundo sin dejarse abrumar, porque muchas veces es como, ok, deberías tener ventas. Y no, no puedo tener ventas porque estoy desarrollando un producto y hay veces que uno se encuentra con inversores que le exigen cosas propias del mundo del e-commerce, por ejemplo, que no tienen ni remotamente que ver con la forma en que nosotros nos tenemos que mover y los procesos que tenemos que hacer para que esto llegue al mundo. Así que las empresas de biotecnología tienen un estadio de lo que se llama investigación y desarrollo más extenso, que en general se rige por un proceso que empieza en un laboratorio, vamos a hablar así muy genérico y grueso y quizá hasta sea un poco grosero de más, pero es una etapa de laboratorio con una validación de lo que nosotros conocemos como la prueba de concepto. Luego pasamos a un desarrollo de un MVP o un Minimum Viable Product que sea aplicable en condiciones comerciales, se podría decir, o condiciones a una escala piloto, pero ya expuesto a un entorno comercial o pilotaje, dependiendo del tipo de desarrollo que uno esté haciendo. Y recién una vez que uno pasó por ese proceso, suele acercarse al mercado, y acá hago un doble clic después en ese tema, y empezar a trabajar con early adopters que quieren probar la tecnología y que están dispuestos a correr el riesgo y, en nuestro caso, por ejemplo, arriesgar la mitad de su producción si nuestra tecnología mata todas sus plantas. Ahora, algo interesante es que, y creo que eso se da específicamente en los procesos de biotecnología, hay como dos avenidas, el desarrollo de ciencia y el desarrollo comercial. Y uno tiene que ir avanzando en ambas avenidas todo el tiempo. Entonces, cuando uno empieza el desarrollo, no puede estar encerrado en el laboratorio desarrollando tecnología y ciencia como se le ocurre, porque al final del día, cuando salgas del laboratorio, te vas a dar cuenta que desarrollaste algo que nadie quiere, o que a nadie le interesa, o a nadie le sirve de la manera en que lo hiciste. Entonces, la avenida del desarrollo comercial tiene que venir de la mano del científico y constantemente retroalimentarse, estar hablando con el futuro cliente, y lo cual es difícil, ¿no? Porque uno va a hablar con el cliente y le dice, no tengo nada para ofrecerte, pero tengo muchas preguntas para hacerte. Y volvés y le decís, mira, estoy haciendo esto, pero todavía me falta un año, pero necesito saber si a vos te sirve. Y ese ida y vuelta constante entre ir mostrando lo que uno va logrando en el laboratorio e ir preguntando en el mercado cómo uno debe desarrollar para que el día de mañana salgas al mercado y te sirva, es súper vital. Y eso tiene mucho que ver con lo que vos me preguntabas de cómo es esto de las etapas en las que uno va pasando y el aporte de capital que se realiza de manera recurrente en la medida que uno avanza, ¿no? En general, uno lo que hace es buscar un poco de capital al principio, que suele ser de angels o de aceleradoras o de procesos que aceptan startups en estadio de idea, y con ese dinero lo que se hace es la prueba de concepto, es decir, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? Una vez que uno pasa ese momento crucial, se pasa ese estadio y dice, ok, tengo una prueba de concepto, ahora necesito generar un MVP, validarlo a una escala más interesante. Entonces, por lo general, uno ahí sale y busca más capital.
le dicen, ok, yo ya tengo esto, mi tracción es, tengo un equipo que trabaja hace un tiempo juntos y funcionan bien juntos, tengo un mercado del cual yo aprendí esto, esto y esto, y tengo una tecnología todavía muy básica, pero que promete que puede convertirse en esto. Y con eso uno levanta capital para avanzar al siguiente estadio, en donde ya uno se expone a condiciones, se podría decir, comerciales. Y una vez que pasa eso, y si todo sale bien, muchos desafíos desde el punto de vista regulatorio, que es algo importante también a mencionar en el mundo biotech, desde el punto de vista comercial, en fin, hay otras cosas aparejadas, propiedad intelectual, cosas que por ahí en otro tipo de emprendimientos no son un tema, para nosotros son un tema crucial y muchas veces la mitad de nuestro budget se va en proteger la propiedad intelectual, pero es al final del día el mayor valor que tenemos. Y luego, bueno, esa cadena de objetivos y de fundraising en paralelo va avanzando con determinados hitos comerciales o de ciencia o ambos al mismo tiempo, en la medida en que uno va desrisqueando, prometiendo siempre una salida al mercado en un determinado estadio que suele ser seed, Series A, dependiendo del desarrollo, ¿no? Oye, y en el caso de ustedes específicamente, cómo fueron manejando ese tema de riesgo, inversión privada y inversión pública? ¿Y con quiénes estuvieron teniendo ese contacto? Porque al final del día, o sea, suena fantástico lo que dices, ¿no? Como libro de texto y en fin, pero me imagino que salir al mercado y ir a hablar con estas personas que se dicen ángeles inversionistas, o ir a tocar puerta con estos fondos que se dicen de etapa temprana, con lo que implica el riesgo de un proyecto de deep tech y tal, pues no está tan fácil, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo lo han hecho? Bueno, en nuestro caso, yo te contaba un poco esa primera etapa y cómo nos conformamos como equipo con Manu y ese primer año que estuvimos encerrados en un laboratorio que no era un laboratorio. Eso nos permitió a nosotros armar una idea, se podría decir nuestro primer PPT, nuestro primer PowerPoint con un par de ideas y entender más o menos qué era lo que queríamos hacer. Y con eso, que realmente era muy, muy, muy poco en su momento, fuimos a tocarle las puertas a algunos fondos gigantes sin tener ningún tipo de criterio, no entendíamos nada de lo que estábamos haciendo, y también a angels y también a ciertos actores. Y un poco, bueno, Singularity también significó para nosotros una puerta de entrada a este mundo porque conocimos a algunos actores del ecosistema, como te decía, no solo llevaron emprendedores, sino también fondos y así empezamos a conectar, que bueno, también hay algo que para mí no era tan evidente cuando yo estaba dentro de la academia y acá lo veo mucho más marcado, que es la comunidad, el valor de los contactos y el networking y el conocer a alguien que te pueda presentar con otra persona, que te pueda dar una referencia positiva con otro, eso es clave. Entonces, nosotros aplicamos para el proceso de aceleración de Gridex. Gridex es una company builder que comenzó en Argentina, hoy está en todo el resto de Latinoamérica. Ellos están especialmente enfocados en desarrollos de biotecnología, ya sea para la salud humana o para la salud del medio ambiente, pero cualquier tipo de aplicación de la biotecnología al impacto real, ¿no? Y quedamos seleccionados en su programa, avanzamos con todo el proceso de aceleración y al final decidieron invertir en nosotros. Ellos nos dieron una inversión que sería una inversión pre-seed, si se quiere. Y bueno, eso fue el primer capital que recibimos y con eso obviamente pudimos pasar a otro nivel. Contratamos un equipo extraordinario y somos 8 personas trabajando full time dentro del equipo con gente mucho más inteligente y mucho más capacitada de lo que soy yo en ciencia y en tecnología. Entonces ahora tenemos un sitio extraordinario, una CSO fantástica, un equipo de agrónomos, electrónicos, bioestadistas, en fin, mucho más nutrido, que por supuesto uno avanza mucho más rápido cuando tiene eso, ¿no? Y en el medio conocimos algunas personas también, esto de emprender tiene mucho de ir a eventos y conocer más personas y de repente hablar con Pedro un día y que Pedro te presente a otro y así llegamos a un angel investor que casualmente nació en la misma ciudad donde estábamos nosotros armando el proyecto, entonces lo conocimos en un evento ahí, él nada, o sea, tiene todo su camino y su carrera armada y le llamó la atención que existieran estos pequeños emprendedores empezando a hacer algo muy extraño y loco con potencial de cambiar el mundo en su ciudad y de alguna manera nos apadrinó, se convirtió en un advisor sin quererlo, pero de a poco empezamos a reunirnos y a preguntarle y a tomar sus consejos y a plantearle nuestros problemas y un día decidimos que lo queríamos como advisor formalmente y entró a ser advisor de la compañía y él decidió que además quería invertir para tener más skin on the game, así que ese fue nuestro primer angel investor, pero todos tienen una historia diferente, ¿no? Los angel en general son personas que de alguna manera se encariñan con el proyecto o con los founders que tienen confianza en el empuje, porque al final del día en los estadios tan tempranos es lo que más se ve.
si estas personas están dispuestas a dejar todo y a romperse para que esto funcione o no. De ahí el resto se van demostrando con hitos, con tracción, con, en fin, reportes, pero lo más importante es que uno en esta etapa inicial esté dispuesto a dejar todo, a sacrificar quizá una carrera muy prometedora en la academia o a matar la empresa como hizo mi socio. En fin, uno va viendo realmente cuánto está uno all in o no en el proyecto y eso es lo que atrae a este tipo de personas que están dispuestos a dar lo que le llaman un fichín o algo de capital para impulsarlo y hacer que avance un poco más rápido. Y bueno, eso es una historia, eso es el comienzo, pero ahora estamos ya en un estadio más avanzado en donde estamos levantando capital para pasar a hacer lo que sería la escala piloto de nuestra tecnología, empezar a trabajar con invernaderos y con cultivos comerciales, salirnos del laboratorio. Y para eso ya se necesita un capital más interesante y para eso se necesitan fondos que estén dispuestos a poner un poco más de capital y hoy la historia es 100% distinta. Hoy es tocar puertas, es llamar a los contactos que uno tiene y pedir intros con fondos, es salir al mundo también, ¿no? Hoy estoy viviendo en San Francisco, California, que es un lugar bastante especial en términos del ecosistema que tiene y de las posibilidades de networking. Y todo eso son sacrificios entre lo personal y lo profesional que uno va haciendo y decisiones estratégicas que uno toma con su co-founder para ver cuál es el mejor camino y cómo llegar a los mejores partners, porque también cuando uno busca inversores no solo busca capital, sino también busca gente que esté dispuesta a conectarte con alguien, a hacerte una intro, a conseguirte uno nunca sabe, ¿no? Un convenio, en fin. Son todas las cosas que vienen cuando uno busca los buenos partners, que es lo ideal. Oye, algo que no hubiéramos platicado que crees que valga la pena platicar. Sí, creo que viene un poco de la mano de esto que mencionabas y me quedé con ganas de ahondar en ese tema. Todo lo que sea, vamos a decir, psicológico o emocional es un tema que no se toca. Generalmente se habla de cómo levantar capital, de cómo liderar equipos, de cómo lograr los hitos, de cómo hacer approach al mercado, en fin, un montón de cosas, pero una de las partes cruciales y lo que yo vengo viendo en este tiempo, viendo startups que comienzan y que fracasan en el camino o que se quedan, tiene mucho que ver con la parte emocional, tiene mucho más que ver con lo emocional que con cualquier otro tema que se pueda tocar. Y creo que es importante también hablar sobre eso. El emprendedurismo creo que en todos lados pasa y uno puede ser intrapreneur dentro de una corpo y también vivirlo un poco, pero el emprendedurismo te pone de cara al mundo de repente y te genera momentos de éxito fantástico en donde uno tiene la adrenalina por las nubes porque de repente cerraste un contrato o porque ganaste una competencia o porque hiciste una contratación extraordinaria o porque salieron resultados muy buenos del laboratorio. Todas esas cosas hacen que uno suba y suba y suba y de repente, ¡pum!, algo sale muy mal, se te cae un lead investor o de repente el mejor cliente que podría soñar te cerró las puertas o te patea o cosas por el estilo y empieza uno a caer. Y toda esa montaña rusa de emociones es un proceso para el cual uno en general no está preparado. O sea, no sé cómo se prepara eso. Creo que no hay, creo, quizás desde la ignorancia, creo que no hay forma de preparar a alguien para esa montaña rusa de emociones. Y es incluso hasta difícil advertir que eso es parte fundamental de lo que uno va a tener que vivir y sobrellevar. Y si uno se va más a lo micro, quizás eso es todo el proceso de emprender. Pero si uno se va a lo micro, a los procesos puntuales de fundraising especialmente, hay días que uno recibe 20 respuestas de mails a distintos inversores con posibilidades de reunirse o que están interesados, etcétera, y hay días en que uno trata de acercarse y no consigue nada. Y ese proceso, inclusive, no sé, estoy tratando de pensar todas las cosas que uno emocionalmente vive, la relación con un co-founder. Hay gente que es solo founder, que yo admiro, pero con el alma, porque no puedo creer cómo hacen todo esto solos y toman decisiones del nivel que uno toma solo y lidera equipos solo y enfrenta a inversores solo, pero también el tener un co-founder es un desafío enorme. Uno decide una especie muchas veces lo comparan con un matrimonio, ¿no? Uno firma un contrato en donde se compromete a compartir este camino con una persona y a tomar decisiones con esa persona y a reinventarse constantemente, porque los co-founders empezamos siendo técnico de laboratorio y de repente te encontrás liderando un equipo y de repente estás hablando con inversores y uno va evolucionando en ese camino junto con tu co-founder y tomando decisiones de vida y personales al mismo tiempo y de repente uno se encuentra decidiendo dónde va a vivir el otro y así. Entonces creo que todo eso es algo que vale la pena mencionar y que es uno de los grandes desafíos para quienes vienen del modelo científico de la academia quizá, que tienen como un estilo de vida un poco más tranquilo.
no sé cómo llamarlo. Y bueno, creo que es algo importante de decir porque esos subes y bajas, esas emociones y todo, eh, también lo dejan fuera a uno del camino, ¿no? Hay mucho estrés, hay mucho, no sé, uno escucha muy seguido que el burnout no es algo extraño entre emprendedores y bueno, todas esas cosas que son importantes tenerlas en cuenta, que son importantes charlarlas y para eso lo indispensable es tener un grupo de amigos que te entienda, con el cual uno pueda hablar y decir, hoy me salió todo mal, estoy quemada de la cabeza, en fin, son cosas que son parte de esto, ¿no? No todo es color de rosa, ni mucho menos. O sea, bueno, nosotros empujamos mucho el tema de inteligencia emocional y de inteligencia social, que pues es al final del día una habilidad que vas desarrollando, ¿no? No importa qué tanto estudies y Ujú, qué tantos libros leas, es meramente práctica. total, Pero hay también como ciertas cosas que se pueden llevar a cabo, por ejemplo, lo que llaman el active recovery. Ahí, ¿ustedes exacto. qué hacen en esos días intensos? Independientemente de lo bueno o malo, ¿no? ¿Cómo terminas tu día? ¿Te pones a meditar? ¿Te metes a un baño de estos de hielo? ¿Tomas un whisky? ¿Qué es ese active recovery que hacen en Silvaro? Bueno, sí, tenemos como un estilo de vida muy distinto dependiendo de la actividad de cada uno, pero también cada uno tiene sus hobbies y es muy importante mantener la vida personal activa, ¿no? Es muy bueno tu approach, Pedro, y muy importante también decirlo. Cuando uno es emprendedor, muchas veces se olvida del resto de su vida. Y es una crítica que uno se hace a uno mismo y al resto, porque es algo que pasa y naturalmente uno se encuentra y son las 9 de la noche y llegaste a las 7 de la mañana a la oficina y seguís ahí, pero tenés un montón de cosas súper urgentes para resolver porque mañana explota el mundo. Entonces, esa presión de que hay que hacer ya todo hace que uno de repente vaya corriendo la barrera de lo personal y cuando menos te das cuenta, los domingos en familia está tu familia comiendo un asado. En Argentina se come mucho asado en familia los domingos y vos estás sentado adentro tomando una call porque necesitas hablar con esta persona para resolver algo. Entonces, no sé si tengo la respuesta, pero lo que puedo decir es que activamente intento mantener esa barrera de la vida personal en donde corresponde, que es ponerle un límite y empezar en algún momento de tu día, tu vida personal, en donde salís a correr, donde vas al gimnasio, donde te juntás con amigos, y también uno tiende mucho a relacionarse con emprendedores y tus amigos cada vez son más emprendedores, entonces todo el tiempo se habla de esto. Está bueno tener amigos que hacen arte o que se dedican a la literatura o cosas totalmente diferentes para salir un poco y también recuperar y refrescar la cabeza, que si no entra en un loop que no te permite tener la creatividad que se necesita para resolver los problemas que surgen. Buenísimo. Pues muchísimas gracias por habernos dado este tiempo. Tenos informados de tu levantamiento de capital. Qué emocionante. Mucha suerte. Bueno, Pedro, muchas gracias. Esperamos contar con Freeson como partners. Sería un placer. Pues a los que nos están escuchando, gracias por haber escuchado otro capítulo más de The Outliers by Freeson Capital. Como saben, estamos en YouTube, en Apple Music y en Spotify. Síganos, búsquenos y si hay alguien con quien crean que debemos de platicar, estamos a sus órdenes. Nos encantaría conocerlos. Gracias.